Bienvenidos y bienvenidas. Mis compañeros y yo les vamos a exponer un pequeño resumen de la guía Cómo buscar y usar información científica. ¿Para qué usar información científica? ¿Cómo se construye la ciencia? La ciencia se define como un saber simultáneamente acumulativo y crítico, lo que nos lleva a que la información científica es el conjunto de los registros o resultados de la ciencia del conocimiento basado en el método científico. ¿Para qué usar la información científica? La respuesta a esta pregunta se resume en tres ideas que te expongo a continuación. Es un medio para tu formación actual, es la base de tu aprendizaje permanente y es la excelencia y la cultura de tu trabajo. ¿Qué hacer con la información científica? Con la información científica de un trabajo intelectual que consiste en procesarla o leerla, da como resultado aprender. Con la información científica abarca al menos estas tres competencias: encontrarla, evaluarla y utilizarla. ¿Cómo seleccionar la información que encuentras en la web? La web tiene muchas posibilidades. La web es un ámbito informativo con el que convivimos a diario. Hay que aprovechar las posibilidades que tenemos para tus fines, aprender y desarrollar conocimiento. Buscar información en la web es un recurso básico, una solución inmediata. La web y los buscadores generalistas como Google son útiles sobre todo para estas tareas. Utilizar sitios y portales de reconocimiento, consultar páginas y sitios web recomendados por docentes, localizar páginas, archivos o documentos conocidos y buscar datos concretos, definiciones, estadísticas, direcciones, fórmulas, etc. En la web hallamos mucha información y muy variada. Recursos valiosos y fiables, pero también se difunden contenidos con diferentes fines, como por ejemplo entretener. Tienes que valorar y elegir. Eres tú quien tiene que valorar, juzgar y elegir. Usar eficazmente las posibilidades de la red. Los buscadores no te dan el trabajo hecho. Si haces una búsqueda para un acercamiento inicial a un tema. Criterios para seleccionar contenidos web. Tienes que ser selectivo y crítico. No recomiendan un texto. Debemos analizarlo antes de aceptarlo como una fuente de información para realizar un trabajo. Para este análisis debes tener en cuenta su URL, su sitio web, su autoría, su vigencia, su finalidad, su rigor, su consistencia, su objetividad, su diseño, su relevancia, su suficiencia y su conclusión. ¿Qué hay que tener en cuenta para evaluar web? Hay que tener en cuenta qué tipo de contenido sería fiable. Lo ideal sería una página web de una institución educativa u oficial creada por autores expertos, debidamente actualizada, dirigida a informar a otros expertos o profesionales en formación y que cumplen con el rigor, consistencia y objetividad exigibles para un universitario. Hay que tener en cuenta algunos consejos prácticos. En caso de duda, preguntar a nuestros profesores. Si no tenemos seguridad, no hay que usar páginas o recursos, hay que ser selectivos. Hay que ser abiertos a cualquier idioma, ya que en inglés hay documentos que son interesantes. A continuación, mi compañero. Bases de datos especializadas. Tu biblioteca cuenta seguro con bastantes bases de datos y recursos online similares. Por ejemplo, en este ejemplo vemos de la Biblioteca de Castilla de la Mancha y UNED. Gestores bibliográficos. En este podemos ver la Biblioteca de la Universidad de Alcalá. En esta página lo describe y explica en qué consiste. Guías, tutoriales, cursos, etc. Las bibliotecas también suelen ofrecer online en sus sitios web guías, tutoriales, videos, etc. sobre sus recursos y servicios, sobre cómo usar la documentación científica, sobre las fuentes de información, etc. Asistencia y ayuda personal. La biblioteca es tu centro de asistencia en materia de información científica. Con toda confianza, consúltales tus problemas, tus necesidades y ten por seguro que estarán encantados en ayudarte. Los documentos científicos y las referencias. Dependiendo de la carrera de que se trate y del nivel de estudio,
Incluirán artículos de investigación, informes, legislación, normativa técnica, etc. La bibliografía de la asignatura está integrada por referencias de los documentos que sirven para eso, para referirse a los documentos para informar sobre ellos. Manuales, tratados, obras de consulta. Son documentos que sistematizan el conocimiento disponible y consolidado. Resultan reunir, resumir, organizar y presentar con un fin determinado los descubrimientos y avances que las comunidades de científicos ya han aprobado hace algún tiempo. Por esto se llaman a veces documentos secundarios o incluso terciarios. Incluso aquí, por ejemplo, están subgéneros entre los que a veces es difícil distinguir: manuales, tratados, enciclopedias, diccionarios, atlas. Monografía científica. Son documentos especializados en un tema concreto, resultado de la investigación original por parte de sus autores que lo han estudiado y dan a conocer sus hallazgos o sus interpretaciones. Obras colectivas, compilaciones. Son documentos compuestos redactados por muchos autores bajo la dirección editorial de otro u otros que coordina y supervisa la colaboración de los demás. Publicaciones de congresos y reuniones científicas. Son documentos compuestos producidos en reuniones científicas y profesionales, congresos, simposios, conferencias, seminarios, foros, coloquios, encuentros, etc. Práctica con obras colectivas o congresos. Los congresos, como las obras colectivas, son documentos compuestos para buscarlos con las herramientas básicas. El catálogo de la biblioteca lo localizamos por sus datos generales, los de documento fuente. Práctica con referencias bibliográficas. Para usar los documentos científicos es fundamental manejar e interpretar las referencias bibliográficas, reconociendo a qué documentos se refieren. ¿Cómo usar documentos científicos? Los artículos de revista son medios fundamentales para informar de los resultados de la investigación. ¿Cómo usar artículos de revista? Lo normal es que uses los recursos de la biblioteca universitaria. Bueno, a continuación les voy a presentar cómo buscar un documento sobre un tema. Para ello tenemos que tomar en cuenta unos aspectos que les voy a describir a continuación. La primera tenemos como reunir documentación sobre un tema. Esto presenta un aspecto importante de tu información y de tu trabajo con la literatura científica. El nuevo conocimiento se edifica siempre sobre la base del conocimiento anterior. Y tenemos que tener que manejar las fuentes y recursos de información científicas buscando documentos, lo cual es una habilidad necesaria para seguir aprendiendo sin dificultad en tu futuro profesional. Reglas para buscar documentos. Todo esto implica un proceso reflexivo, intencional y dirigido a fines que requiere tiempo para planear, poner en ejecución y evaluar. Tenemos 7 reglas para buscar documentos científicos sobre un tema. Tenemos que definir el problema, escoger términos de búsqueda, plantear la búsqueda en inglés, seleccionar herramientas de búsqueda, ejecutar la búsqueda, evaluar resultados y reconocer la búsqueda, elegir y reunir referencias y documentos. Definir el problema. A veces, para definir el problema incluye determinar el tema de un trabajo. Para ello tenemos que tomar en cuenta los siguientes puntos: la planificación de la tarea, la finalidad de la búsqueda, el sector, área y disciplina, el enfoque o aspectos relevantes, clases de información y de documentos, el idioma y época y lugares. Para escoger el término de búsqueda, una vez delimitado el problema, tenemos que pensar en los términos de búsqueda y hacer una lista o esquema con todo lo que se nos ocurra referente al tema, en los cuales podemos tener términos alternativos, los cuales son sinónimos comunes o técnicos, frases resumen, palabras claves, términos relacionados, entre otros. Y tenemos que tomar en cuenta para esto que la frase resumen debe describir el tema. Los términos deben ser conceptos usados en la ciencia de la que se trate, pueden incluir una o más palabras formando sentido, no pueden ser palabras sueltas o poco significativas. Para seleccionar una herramienta de búsqueda, ¿qué herramienta debemos usar? Aparte del buscador general de recursos, depende de la búsqueda que tengamos que realizar y de la materia o disciplina en la que nos desenvolvamos. ¿Cómo elegir las herramientas? Debemos tener en cuenta para qué sirve cada una de ellas, de qué materias abarcan, qué tipo de contenido y documentos incluyen, de qué época y lugar es la información que cubren, entre otros. Para ello tenemos que tener un orden para elegir, y las prioridades de elección de tipo de herramienta de búsqueda son: en primer lugar tenemos la búsqueda de recursos, en segundo las bases de documentales, en tercero buscadores especializados, en cuarto catálogos, y en quinto lugar otras fuentes de información. Para ejecutar la búsqueda debemos que aplicar una serie de técnicas de rastreo. Las principales técnicas de rastreo o de referencia son las siguientes: la búsqueda avanzada, la búsqueda por frases, los truncamientos, la búsqueda por campos, la combinación de términos, limitaciones previas y el refinado de resultados. Desde un punto de vista junto a las técnicas de rastreo hay que explicar brevemente las técnicas de salida o de las
de los resultados de referencias, las formas de presentación y obtención de los datos de los documentos, los cuales las principales técnicas de salida de referencia son la ordenación, la visualización y la recopilación. Dialnet Plus practica con Dialnet. Dialnet es una herramienta bibliográfica para el desarrollo de nuevas investigaciones, en donde podremos encontrar conceptos claves y muchas cosas más. Además está en castellano. Dialnet Plus, recomendada. A continuación vamos a ver Scopus. Practica con Scopus. Scopus es, como la ya anterior mencionada Dialnet, una herramienta para la búsqueda bibliográfica de información y conceptos claves, pero lamentablemente esta está en inglés. PubMed. PubMed es una aplicación para estudiantes de medicina o ingeniería biomédica dentro de todo el mundo para consultar sobre temas bibliográficos de los temas de medicina o otros temas referentes. Lastimosamente toda esta información igual está en inglés. Catálogos. Los catálogos son técnicamente bases de datos que se usan o que se distinguen para entender mejor el panorama de recursos disponibles. ¿Para qué te sirven los catálogos? Si al buscar documentación sobre un tema, lo que necesitas son manuales, monografías, libros o catálogos, es una buena opción buscar estos documentos para nosotros tener más información sobre todo lo que estamos buscando. Te presento algunos de los catálogos más conocidos: Review, WordCat o el mismo Amazon, que es conocida como la librería online más grande a nivel mundial, que creció y ahora es un website muy conocido y la entrada es totalmente gratis. Portales editoriales como Shein Direct, eExplorer, eLibro o JSTOR son muy conocidos a nivel mundial. Portales editoriales, repositorios, fuentes factuales numéricos o gráficos. Los buscadores especializados en todo tipo de bases de datos. A continuación, ¿cómo usar la información de forma eficaz y legítima? Documentarse para aprender. Documentarse es reunir información pertinente sobre un tema de estudio, trabajo e investigación. Y respetar la creación. Los documentos que ha reunido ya están dados por otra persona. Hay que respetar su aporte intelectual, dándole una bibliografía. Gestores bibliográficos, análisis, redactar en citas y referencias es una buena forma de hacer esto. ¿Cómo citar y referenciar los documentos? ¿Qué razones están detrás del sistema de citas? ¿Por qué es tan importante que lo sigas? Reconocer y agradecer el mérito de los creadores en que te apoyas es una parte fundamental. Reforzar tus argumentos, demostrar dominio del tema, situar adecuadamente el problema y facilitar al lector ampliar información con una lectura comprensiva. Es una parte fundamental de por qué citar. ¿Qué es una cita? Llamamos cita a una remisión o vínculo que insertas en un texto entre tus ideas, frases o datos de un documento. ¿Qué es una referencia? Como ya lo sabemos, es una descripción de un documento con los datos necesarios para identificarlo, como puede ser título, autores, fecha, editorial, formatos, códigos, etc., como lo podemos ver en pantalla. ¿Qué no tienes que citar? Tus propias ideas, argumentos, datos o conclusiones, como es natural, tus conocimientos comunes. ¿Cómo citar información? Como ya lo he indicado, el punto de partida es tomar bien las notas al analizar los documentos. En este momento, al redactar el texto, puedes usar y citar información tomada de otro documento, básicamente de estos cuadros que te voy a mostrar a continuación. Resumir ideas del autor. Insertar un fragmento breve. Son unas partes fundamentales de cómo citar, como lo puedes observar. Insertar un fragmento largo. Incluir una imagen o tabla. Insertando un fragmento largo, ya que si el texto es muy extenso, cópialo en un párrafo aparte o en especial con un sagrado por la derecha e izquierda con caracteres más pequeños. Y si incluye una imagen de otro autor, lo puedes poner en modo gráfico, como ya pueden ser fotografías o estadísticas, en lugar del texto. Estilos bibliográficos tenemos algunos. A lo largo de esta guía hemos presentado o usado referencias bibliográficas de las cuales no sabemos cuál es su formato y estilo. A continuación, los estilos bibliográficos más usados: APA, Chicago, MLA, ISO 690 y Vancouver son uno de los principales estilos bibliográficos.
¿Cómo citar según el autor o fecha? El procedimiento de citación que te recomendamos a continuación es mediante claves, ya puede ser de autores, de fechas, que amplificamos a continuación en el siguiente cuadro. Que puedes pausar el video si quieres entrar a más profundidad detalladamente de cada uno de estos textos. Como referencial es una parte muy importante, ya que es la cuestión de cómo redactar las referencias de cada uno de los documentos que hemos citado. Igualmente puedes pasar el video si quieres entrar más en concreto en cada uno de estos temas, pero te los podemos resumir a continuación como 9 temas que son realmente importantes para cada uno de los temas que te estamos explicando a continuación. Entonces, tenemos unos modelos y ejemplos de referencias que puedes usar. Monografías manuales, tratados o similar, es uno de los ejemplos que te podemos inculcar ahora mismo en los ejemplos de referencia. También puedes hacerlo como monografías manuales, tratados o libros electrónicos similares que te mostramos en pantalla, o simplemente como un artículo de revista. Gracias por su atención.